Muchas personas pueden haber sentido en algún momento que sus vidas estaban siendo demasiado rutinarias o que estaban presas de ciertos hábitos y de ciertos patrones de los cuales no lograron escapar. También hay personas que pueden sentir que están viviendo vidas mediocres o que les pasa lo mismo que a todas las personas y que quieren un poco más de aventuras y cosas diferentes. Pero de vez en cuando la vida presenta ciertas oportunidades de ir más allá de lo conocido y de vivir grandes aventuras que nos conducen al desarrollo personal y espiritual. Por eso, el día de hoy en Películas y Espiritualidad en Shine Studios vamos a estar analizando 7 aprendizajes espirituales de la película Free Guy. Acompáñanos. In the process of noting, you clear the brain of all its stupidities, its superstitions, its illusions. Camera speed. Sound production, take one. Es Khalil Bascari y estoy aquí con Hernán Peña para analizar estos aprendizajes, estas cosas que podemos rescatar y aprovechar de esta película para nuestras propias vidas y para mejorar en general. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo están todos también? Ahí nos pueden Bueno, compartir por los comentarios. Ojalá por que tú muy bien, aquí, acá. por aquí tranquilo. Creo que esta es una película bastante divertida, no sé qué te ha parecido a ti, pero combina ahí bastantes elementos, acción, aventuras y demás. Y bueno, les leemos ahí a ver qué nos quieren compartir, qué les pareció la película y qué les van a parecer también estas lecciones que vamos a estar recorriendo. Tal cual, para mí también ha sido un placer revisitarla, ya que lo había hecho, la había visto hace un tiempo, y que también es muy curiosa, ya que el tema de videojuegos ha sido explorado en otras ocasiones, quizá no con tantísimo éxito como esta sí lo tuvo, también producto del compromiso de varios de los participantes de este proyecto, como Ryan Reynolds, quien participó como productor, además de como protagonista. Y bueno, realmente con muchas enseñanzas y cuestiones, muchas lecciones que vamos a estar explorando, 7 más específicamente el día de hoy, y que, si te parece, acá comenzamos. Muy bien, entonces, si te parece bien, cuéntanos brevemente cuál es la trama de la película para quienes no la hayan visto o quienes necesiten recordarla. Desde ya, pues justamente como les anuncié antes, está ambientada en un videojuego, en un mundo abierto, como se les conoce a este género de videojuegos. Este juego se llama Ciudad Libre y en él Guy es como se conoce, un NPC, un jugador que, o mejor dicho, un personaje, ¿sí? Que está en segundo lugar, podríamos decir. Es decir, no es los protagonistas, no son los jugadores, las personalidades que son jugables por personas del mundo real del cual Guy desconoce. Y él en ese videojuego tiene una rutina cotidiana totalmente repetitiva, una y otra vez. No solo él, sino tantos otros compañeros dentro de aquel videojuego. Más un día conoce a uno de estos héroes, como él y sus compañeros llaman, estos que llevan un lente, unas gafas muy particulares y que pueden hacer cosas alocadas o maravillosas desde su perspectiva y que ellos no. Y se enamora de esta personaje, y gracias a esa relación, a esa atracción e interés, pues él descubre que tiene deseos, tiene cosas que quiere lograr, que quiere materializar, y bueno, se enfrenta a varios desafíos, no solo para con él mismo, sino también para con ese mundo, esos compañeros y otras personalidades y otros elementos también, que lo llevan también a iniciar un viaje realmente muy, muy interesante, y no solo de autoconocimiento, sino de superación de muchísimas cosas. Así que con esa introducción, ahí ya luego vamos a ir ahondando en varios de esos elementos y específicamente estas lecciones espirituales que podamos aprovechar también para nuestra vida cotidiana, nuestros propios proyectos, nuestros emprendimientos, relaciones, nuestra vida en sí misma. Sí, una de las primeras cosas que se pueden notar es que, al igual que en películas como por ejemplo Matrix, aquí se plantea la idea de que la vida es como una especie de videojuego o un sistema de información que pareciera no ser
tan real como uno lo considera a priori. Es decir, que el personaje, en este caso Guy, no se daba cuenta de que todo eso era realmente un diseño que tenía un determinado orden y que se podía reprogramar también. E inclusive que habían ciertos trucos que podían servir para eso. Sin embargo, cuando va avanzando la película, él se va dando cuenta de estas cuestiones, se va dando cuenta de que puede modificar también su realidad. Y todo esto surge principalmente de una especie de disconformismo inicial, cuando empieza a notar que pues su vida es siempre igual, siempre la misma rutina, come siempre lo mismo, va al mismo café, habla con las mismas personas, dice las mismas frases. No sé si les suena similar a algunos de ustedes, pero es algo que puede pasar muy seguido en la vida de las personas. Es como estar en la misma rutina laboral, de trabajo, de relaciones, y empezar a sentir una insatisfacción, y en cambio ver y conocer personas que hacen cosas diferentes, que tienen vidas más emocionantes, que experimentan también cosas nuevas constantemente, y puede entonces surgir el deseo de ir más allá de lo conocido. Y así es como inician la mayoría de los viajes del héroe, en la mayoría de las historias antiguas, las leyendas, y así es como inicia también en la vida personal de cada uno el camino del desarrollo espiritual y el desarrollo personal, tomando noción y reconociendo esa falta de satisfacción, reconociendo esas necesidades que están desatendidas y esos deseos también que nos impulsan muchas veces a querer cambiar. Entonces, en este caso, una de las primeras cosas que hizo Guy fue que todos los días en el banco donde él trabajaba robaban y ya se había vuelto una rutina, algo normal. Y de pronto él decide hacer algo diferente, decide pues salirse del patrón convencional, responder de otra forma, y así es como obtiene unas gafas que le permiten ver la realidad de una manera distinta. Esas gafas son las que utilizan normalmente los jugadores de ese juego, es decir, son personas reales que ingresan a ese juego y pueden manejar sus personajes como ellos quieran. Básicamente manejan sus avatares y hacen lo que tienen ganas dentro del juego. Es decir, se dirigen a sí mismos, a diferencia de los NPCs como eran Guy. Y cuando él logra acceder a ese punto de vista como un jugador, darse cuenta que la vida es un juego que se puede jugar y no solamente es algo que te va llevando, digamos, no es algo que ya está preprogramado, predefinido, empieza a darse cuenta a través de esos nuevos lentes que había muchas más cosas ahí en el escenario de los que él podía ver anteriormente. Se da cuenta que frente de sí, de sus propios ojos, estaban llenos de señales, llenos de indicaciones, que había una especie de lenguaje del juego también, que indicaba dónde estaba cada una de las cosas, indicaba las diferentes opciones también, e inclusive las habilidades que tiene él como jugador. Esto es algo que puede ser bastante conocido para todos los que hayan jugado videojuegos, que está esa información disponible, como la cantidad de energía que tienes, la cantidad de puntajes que vas sumando, los créditos y demás. Pero es algo que en la vida cotidiana muchas veces no se suele concientizar. El hecho de que tú en tu propia vida también puedes ser un jugador, también puedes aprender a calibrar estos parámetros que significan básicamente ser consciente más de tu propia existencia. Es decir, esto de observar el panel de opciones y la cantidad de puntajes y valores que tienes en el juego es el equivalente en tu vida a darte cuenta de cómo estás a nivel emocional, cómo estás a nivel físico, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus puntos débiles, tus defectos y las cosas que tendrías que mejorar también. E inclusive cómo vas dentro del juego, dentro de tus objetivos y propósitos en la vida, cómo estás avanzando y si hay cosas que tienes que transformar también para seguir. Es decir, que básicamente este camino del desarrollo espiritual se puede equiparar tranquilamente con el desarrollo de nuestros personajes en los juegos que jugamos. El tema es que cuando estamos demasiado identificados con el personaje, podemos ser como un NPC, tal cual, simplemente yendo ahí por inercia y haciendo las cosas sin darnos cuenta de que podemos cambiar también la historia y podemos liderar
y dirigir también el curso de lo que queremos que pase. Entonces, esa es una de las primeras lecciones, la lección número 1, para rescatar el aprendizaje de que es muy importante, así como en un videojuego, ser consciente de las armas, las herramientas y el estado de nuestro personaje. En nuestra vida personal también. Ese desarrollo espiritual nos permite hacer eso, nos permite, por lo tanto, dirigirnos mejor en este juego de la vida. ¿Quieres aportar algo más, Hernán? Sí, a ese punto también que me recordó en algún aspecto a cuestiones que, por ejemplo, en el ámbito de la hipnoterapia, también en regresiones, ya sea de vidas pasadas u otras técnicas, en las que también inclusive esas vidas pasadas replican patrones, más allá de que quizás el contexto o los elementos son distintos o aparentemente distintos, pues subyace también una reiteración de dinámicas, de patrones de conducta, de cuestiones a resolver y que también algo que me resulta de aporte o algo para considerar también es un cambio de perspectiva que en esas exploraciones a veces se sucede cuando se visita el espacio entre vidas, por ejemplo, y en el que también en algún punto se puede hacer este paralelismo de cómo las vidas, cada una de las encarnaciones, por ejemplo, que las personas van teniendo a lo largo de su existir, pues también en algún punto son simulaciones, las describen como ciertas decisiones o libretos, códigos de programación, ya en algún punto delineadas sus distintas ramas o posibilidades a explorar, más que también están planteadas con un propósito y el cual uno de ellos es que cada uno en sus propias encarnaciones pues tomen noción de aquello y tomen las decisiones que les dirija efectivamente a la, podríamos decir, a la transformación, a la trascendencia de aquellas cuestiones que tienen que resolver o aquellas cuestiones que tienen que aprender, etcétera, ¿no? Y que en este caso pues creo que una otra reflexión o cuestión clave en este aspecto es que, y al igual que los hablan también los distintos manuales, textos, por ejemplo, de enseñanzas herméticas, diversas filosofías también y culturas a lo largo de la historia y del mundo, describiendo cómo cada uno de nosotros tenemos en realidad, podríamos decir metafóricamente, las riendas de nuestras vidas en nuestras manos, más en general las personas no se dan cuenta de ello. Hasta que quizás ocurre algún tipo de conflicto totalmente, podríamos decir inclusive catastrófico, que en esos casos recién quizás se llegan a proponer el asumir esa responsabilidad de realizar un cambio, e inclusive estando cegados hasta entonces de esa reiteración de rutinas, de patrones, de ciclos que se repiten viciosamente, inclusive degradando la realidad, la vida cotidiana de cada uno, y lejos de ser una existencia, un vivir, una experiencia brillante y virtuosa. Sí, fíjense cómo en esto que nos está comentando Hernán, hay cuestiones que se vienen enseñando, por ejemplo, desde el hinduismo, como el tema de la reencarnación, el hecho de cómo el alma ingresa a este mundo para vivir determinadas experiencias, y encontramos estas cuestiones tan profundas de la espiritualidad histórica en una película que a priori podría parecer nada más una mera comedia de acción. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es decodificando cosas que están puestas en un modo simbólico ahí en la película, y eso tiene que ver con la segunda lección, el segundo tema de aprendizaje que quiero plantear, y es cuando uno despierta, entre comillas, adquiere esta capacidad de aprender a leer la realidad, a leer los patrones, a leer las señales del universo de una forma diferente. Entonces, en lo mismo que antes veíamos cosas normales y con poca información, de pronto adquirimos la capacidad de ver mucho más profundo. Empezamos a leer estos códigos de la Matrix, estos códigos del videojuego de la vida, del juego de la vida en general,
Y estos códigos nos permiten también orientarnos mucho mejor en la vida, saber hacia dónde estamos yendo, lograr inclusive anticiparnos ante ciertas situaciones que pueden pasar. Algunos en fenómenos psíquicos, espirituales, por ejemplo, pueden experimentar eso también como sueños premonitorios que a veces ocurren, intuiciones también que aparecen de vez en cuando, u otro tipo de manifestaciones como personas que de pronto aparecen en la calle y te dan algún consejo que no habías solicitado y que sin embargo va perfectamente con la situación que estabas viviendo, o abrir determinada página de un libro y leer una frase y era justo lo que necesitabas escuchar para seguir avanzando y demás. Y todo esto es una de las características de lo que normalmente se suele llamar el despertar espiritual. Este despertar se puede ver en la película en el momento en que Guy básicamente decide romper el patrón. Y en nuestras vidas personales también, cuando comenzamos a darnos cuenta de que hay ciertas incongruencias o cosas de la vida que ya no tienen sentido para nosotros y tomamos la decisión de hacer algo diferente, es cuando estos patrones comienzan a romperse, comenzamos a ver distintos nuevos caminos que antes no veíamos y comenzamos a ver justamente este tipo de nuevas señales e entender inclusive el simbolismo que está detrás de las cosas cotidianas. Y entonces adquirimos la capacidad también de extraer más aprendizajes todavía más profundos de las experiencias cotidianas que nos van pasando. Y es por eso que a través de este camino espiritual, cuando realmente lo vivimos con esta conciencia, somos capaces de aprender de cada circunstancia que está ocurriendo en la vida. Así como en un videojuego, cada vez que te equivocas en algo, cada vez que tu personaje es dañado o que no consigues el objetivo, vas a tratar de aprender en qué fallaste para después volver a probar y lograr avanzar más. También en la vida cotidiana, desde este punto de vista espiritual y desde el desarrollo propio, se vuelve una especie de juego donde cada cosa que pasa, inclusive las cosas que pueden parecer negativas, te está permitiendo decodificar claves que te van a servir para seguir avanzando a los siguientes niveles también. Entonces eso evita también que nos quedemos enroscados en determinados dramas o resentimientos o cuestiones negativas y aprendamos a aprovechar con una cierta eficiencia también las cosas que nos van pasando en el camino e inclusive en algún momento llegar a estar de hecho agradecidos con ciertas circunstancias gracias a las cuales logramos adquirir determinados aprendizajes y logramos desarrollar también nuevas y mejores habilidades. Hernán, ¿algo que quieras sumar? Sí, en relación a él, que también va decantando a un otro aporte que quiero hacer y listar en esto que estamos explorando el día de hoy, tiene que ver con las zonas de confort. Creo que, de hecho, desde el inicio, en una de las escenas en la cual Guy estaba hablando con su amigo, con su mejor amigo, el cual era el guardia de seguridad en el banco en el que él estaba, laboraba diariamente, y que lo describen diciendo, su amigo, Bud, dice, me encanta mi vida, hay algo que tiene que ver con encontrar tu carril y permanecer en él. Y Guy le dice que por eso la llama la zona de confort, son muy cómodas. Y pareciera, y al mismo tiempo desde el inicio, ellos describían en diversas situaciones que tenían todo lo que querían, qué más podrían desear, etc. Más luego, cuando se indaga o nos comparten en detalle esa cotidianidad, nos describen también que Guy y otros personajes como su amigo y varios más a lo largo de toda la película tienen esos deseos o inclusive necesidades también, cuestiones que quizás les interesa, les gustaría realizar, materializar y disfrutar, y sin embargo las tenían allí reprimidas. Y en relación a lo que mencionabas acá, eso también me recordaba una frase, por ejemplo, que de Einstein, o al menos atribuida a él, o dos de ellas, pero para valorizar una al menos, dice, la locura es hacer lo mismo una y otra vez, pero esperando resultados diferentes. Y creo que también eso refleja como la actitud y la perspectiva, la respuesta que cada uno particularmente da ante esas circunstancias que uno mismo está identificando que son conflictivas, o podríamos decir
subóptimas, al menos en sus propias vidas. Y, y en ese sentido, creo que quería aportar una cuestión, que a estas zonas de confort, o esos límites, podríamos decir, de qué cuestiones son válidas o ya exploradas, lo conocido, aparentemente uno podría decir, bueno, solo eso ocurre con los NPCs, con los jugadores que quizás tienen también sus propios deseos o una cierta voluntad también mayor que la de Guy, por ejemplo. Pues no es así. Ellos también tenían sus propios límites dentro del juego. Eso se ve reflejado en diversas circunstancias, inclusive en el trasfondo de la película, que se ve que hay ciertos límites y que los jugadores, aún siendo o Guy y otros personajes lo creían súper poderosos, también eso denotaba que inclusive estaba cada uno enmarcado en sus propias zonas de confort, zonas o límites que le marcaban qué cuestiones eran posibles y qué cosas no. Y eso me recordaba también a algo que, por ejemplo, en la mitología se lo conocía como el plus ultra, mejor, más bien dicho, y que remite a una de las enseñanzas o de esos trabajos que realizó Hércules, puntualmente en el 10º, en el cual él, sin abandonar su propósito de purificación, podríamos decir, que estaba emprendiendo también en esos trabajos que se le habían sido encargados, él coloca en el límite del mundo explorado por los humanos unas columnas que decían non plus ultra, que lo que significa es que no hay más allá o no se puede ir más allá. Y eso marcaba una frontera en los cuales los humanos no podían alcanzar mucho más allá que ese límite. Sin embargo, creo que también en general la humanidad, o en numerosos también historias, relatos, han interpretado esas cuestiones como... ¿Cuál sería la palabra? Como una aceptación a desgano, si se quiere, de que esos son los límites y listo, son los preestablecidos y no los cuestionaban a aquellos. Mas en realidad, al igual que muchas otras mitologías que reflexionan sobre esto, y que también quiero aportarlo el día de hoy, y destacarlo y valorizarlo, tiene que ver con que en realidad esos límites lo que estaban haciendo era reflejar hasta dónde con esa perspectiva, en este caso humanas, por ejemplo, estaban y podían lograr, lo cual era posible explorar hasta ese punto. Mas para ir más allá de ellos, había que trascender esos límites, proponiéndose algo distinto y también siendo en sí mismo uno, asumiendo una identidad totalmente distinta, que le habilitaba también a recursos, habilidades que humanamente no eran posibles. Y eso también se ve reflejado en esta película por Guy, que bueno, es también su propio viaje, ese monomito, ese viaje del héroe, encarnado en este caso un NPC que se vuelve un jugador, y que también los jugadores del mundo real no lograban comprender si era un personaje del juego, si era un jugador o qué, había trascendido efectivamente sus límites, reconocido en primera instancia esos límites y luego comprometiéndose con un propósito, un atractor que efectivamente le propulsara, le promoviera, le motivara y le brindara los recursos para ir más allá de aquello preestablecido. Claro, este aprendizaje, que podemos decir que es el número 3, me recuerda también el tema de las leyes universales. Como en el universo siempre hay leyes que hasta cierto punto están limitando las experiencias, están haciendo bordes, están definiendo, están dándole forma y dándole orden a lo que ocurre, pero depende de cada uno si esos límites son para evitarnos avanzar, si esos límites son para impedir el crecimiento o si son para acomodar, para ordenar y para armonizar también el crecimiento. Eso dependerá de las decisiones que cada uno tome, como bien decías, y de cuáles son los propósitos también que cada uno se ponga. Si solamente vamos por la vida procurando satisfacer nuestras necesidades básicas, nuestros instintos primarios y nuestros gustos o nuestro ocio, pues seguramente nos vamos a quedar dando vueltas dentro de los mismos límites que otros han establecido para nosotros o que otros solamente han sido capaces de, pues, lograr y concientizar.
En cambio, en este caso, Guy estaba permanentemente tratando de entender mejor el mundo en el que vivía, y eso a lo que ha llevado es a darse cuenta y a descubrir que en realidad ese mundo donde estaba habitando era un videojuego y que habían determinados personajes, determinados seres que venían de más allá de ese mundo, que eran los jugadores del juego e inclusive algunos de ellos los programadores del juego. Y esto nos conduce al cuarto aprendizaje que podemos extraer, que tiene que ver con tradiciones espirituales ya milenarias, que nos cuentan que más allá de este mundo y de estos planos convencionales de la realidad, existen determinadas entidades que en algunos casos se los describe como ángeles, en otros casos se los describe como guías, como maestros ascendidos también. Algunos podrán pensar en ellos también como seres extraterrestres que vienen de más allá de este mundo y que tienen un nivel de conciencia, un nivel de inteligencia y una perspectiva superior acerca de este juego de la vida. Entonces, en este caso, Guy se encuentra con varios de ellos. En algunos momentos, ellos son representados ahí, por ejemplo, como policías que justamente vienen a intentar poner orden dentro de todo ese juego. Y curiosamente, los policías están ahí representando lo que es la ley. Así como en este sistema son los representantes de la ley, podríamos decir que ahí esos guías, esos programadores del juego, se presentan como representantes, pero de las leyes universales de ese juego. E intentan descubrir por qué Guy era de pronto un NPC y de la nada tiene la capacidad de influir sobre el juego y de transformar su propia vida también. Entonces empiezan a indagar y se produce ahí también una especie de persecución y enfrentamiento curioso de algo que me llamó la atención, que por lo menos en alguna de las traducciones de la película le llaman el modo Dios. Es decir, que estos programadores tenían la capacidad de tener mucho más poder y habilidades más exacerbadas que cualquiera de los demás jugadores. Es decir, que conocían tan bien estos códigos del sistema, conocían tan bien estas leyes universales, que eran capaces de hacer cosas que para los demás jugadores parecían imposibles, como pues moverse a velocidades mucho más rápidas, tener mucho más fuerza, tener mucho más habilidad, etcétera, etcétera. Y esto es algo que se comenta también muchas veces en la mitología, el hecho de que muchos jugadores del juego, muchos héroes en su camino, intentan contactar con estas entidades divinas, con los dioses, y pedirles favores, pedirles consejos, pedirles también algunas guías o recomendaciones, e inclusive a veces pedirles que les transmitan, les trasladen algunas habilidades, como habilidades o objetos mágicos también, como el Pegaso que se le ha compartido a determinados héroes, determinadas espadas mágicas que les permitían enfrentar a los enemigos, enfrentar las dificultades, escudos y demás cuestiones que les van permitiendo lograr sus objetivos y sus propósitos, y que sin esa ayuda divina serían realmente imposibles. Y básicamente la gran mayoría de las religiones y de muchas tradiciones espirituales se apoyan en este tipo de prácticas para contactar a esos programadores del juego o a esos dioses. Cuando esas entidades son consideradas malignas, muchas veces se dice que se están haciendo rituales satánicos, oscuros, para contactar con demonios o devas o entidades malignas. Y cuando se supone que esas entidades son del bien o tienen una cierta ética, una cierta armonía, se les dice rituales religiosos, ritos. Muchas veces la propia práctica de la invocación o de la oración, algo tan simple como rezarle a Dios o al universo, también puede ser considerada una de esas prácticas para poner básicamente a Dios o a los dioses o a la divinidad de nuestro propio lado, hacer que pues nos apoyen en nuestros propósitos y nos den ciertas ayudas extra que no entendemos muy bien cómo funcionan,
que aparecen como casualidades o milagros y que es lo que normalmente se llama magia. En este caso, Guy ha tenido varios episodios de eso. El simple hecho de ver a esos personajes que podían hacer cosas que parecían imposibles, ya para él, desde su punto de vista, podrían haber sido considerados magos o acciones mágicas. Y también le puede haber servido para inspirarse y para pensar hasta qué punto él puede trascender también los límites, hasta qué punto puede entender también el funcionamiento de esos códigos del sistema y elevarse a un nivel máximo de aprendizajes y de desarrollo personal y espiritual también. ¿Algo que quieras sumar, Hernán? Sí, de hecho una cuestión más que también es otro de los aprendizajes que podemos extraer y aprovechar en esta película, tiene que ver con de qué manera o en qué cuestiones basa o apoya también esa transformación, y que tiene que ver con, en este caso, algo que tanto otros jugadores e inclusive la prensa, como la van reflejando allí en la película, van destacando porque inicialmente no comprendían qué es lo que estaba ocurriendo en el juego, y es los factores diferenciales que puso Guy en juego. Es decir, aquellas cuestiones que realmente lo hacían único y destacar, al menos volverse llamativo. Obviamente, hay cuestiones que podrían haber sido adversas para ese entorno, más Guy lo que puso en juego allí también son varias motivaciones con las cuales él se sentía en sintonía, él se entendía también congruente con ello, y que tenía que ver con el ayudar a las personas. Y en este caso, en ese juego, como más que lo que planteaba el juego en sí, era también lo que los jugadores venían haciendo con los elementos que están presentes en el videojuego. Tenía que ver con cuestiones violentas, poco éticas, podríamos también reconocer, si acaso eso, poco éticas o nada de ético, si eso ocurriese en la vida real, como por ejemplo en robos y otras cuestiones, otros ilícitos. Entonces, cuando Guy se propone subir de nivel para acceder también a hablar con esos dioses o esos representantes de cuestiones divinas que le clarificasen cuestiones y también que le facilitaran herramientas para continuar en ese proceso de crecimiento, él lo que dice es, ok, entonces yo soy, y mejor dicho, lo que quiero lograr es ayudar a las personas, tener, como él decía en su frase cotidiana, no tener un buen día, sino tener un gran día. Es decir, que procuraba ser impecable para con él mismo, con lo que estuviera haciendo, y quería también inspirar a los demás. Entonces, esa subida de niveles que podía haber hecho como lo estaba realizando cualquier otro jugador, con cuestiones violentas y con las cuales él no se sentía identificado porque se proponía hacer algo distinto, él lo que entonces comenzó a hacer es subir de niveles, más haciendo actos buenos. Por ejemplo, evitando robos, ayudando a la gente en su cotidianidad dentro de ese videojuego. Y entonces, como les decía, no solo a otros jugadores allí dentro de este videojuego les parecía extraño, sino que también, no solo extraño, sino que además comenzó a inspirarle también una nueva manera de ver las cosas e inclusive de actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque ejemplo de ello es que, por comentar un ejemplo, ¿no? En las primeras noticias se preguntaban quién es este personaje, porque todos pensaban que era un jugador, porque había trascendido ya de por sí cuestiones rutinarias, un comportamiento totalmente circular y repetitivo que hacían los personajes, los caracteres, con sus programaciones ya preestablecidas, ¿cierto? Entonces decían, bueno, ¿quién es este jugador que está haciendo estas cosas tan particulares? En vez de estar haciendo estos actos de vandalismo virtuales, está ayudando a la gente, evitando también que ocurriesen cosas negativas en ese entorno y haciendo aportes beneficiosos y armónicos, ecológicos para con su entorno, con ese ambiente y con las personas con las que estaba compartiendo. Y consecuentemente comenzó a inspirar por haber puesto en juego esos factores diferenciales, eso que lo hacía único, lo potenciaba, y comprometerse con ello y con lo que se había propuesto,
comenzó a inspirar a otros jugadores, a la prensa, a personalidades fuera del juego, como a niños, streamers, jugadores de otros ámbitos, llegando al punto tal que en otras escenas, por ejemplo cerca del final de la película, les hizo reflexionar totalmente cómo ellos mismos se estaban relacionando y vinculando con los videojuegos, pero también con la vida cotidiana. Se pusieron a pensar si acaso ellos no estaban tomando las decisiones equivocadas para con los otros NPCs en los juegos, o cómo ellos encaraban esas instancias virtuales, más también en sus propias vidas. Aún sin saber ciertamente si Guy era un jugador o era un NPC o había ocurrido algo extraño o a qué se debía. Más Guy se había vuelto un ejemplo, y gracias a ese ejemplo de compromiso y de claridad, específicamente en ese viaje, y de haber logrado las cosas que logró, pues inspiró justamente a otros a que siguieran esa vía. A diferencia de quizás como en otras ocasiones, esa inspiración o el procurar que otros hagan cosas distintas suelen, digo de manera generalizada obviamente, pero muchas personas suelen procurar lograrlo a través de la confrontación. Como por ejemplo, cuando alguien se siente triste, ir y decirle, no te sientas triste, ven y altas cosas. Haz tal cosa, perdón, se me trabó ahí la lengua. En vez de, por ejemplo, empatizar o procurar comprender cuál es la cuestión que allí está ocurriendo, y en función de eso poner en juego las herramientas y aplicarlas coherente y congruentemente, obvio, para resolver lo que haya que resolver e inspirarles hacia un nuevo estado, para crear una realidad distinta, para ir más allá de esos límites preestablecidos, aunque sean inconscientemente en nuestras propias vidas cotidianas. Entonces, en este caso, Guy es totalmente un ejemplo de ello, e inspirando, como decía, no solo a otros jugadores de la vida real, sino también inclusive a todos los otros NPCs, esos otros personajes dentro del juego que también, inspirados por ese ejemplo, comenzaron a tomar esas decisiones propias y a actuar de una manera totalmente novedosa para ellos mismos, para el juego y para el mundo entero. Claro, hay un tema que muchas veces surge o la gente se pregunta y podemos incluir dentro de este quinto aprendizaje, y es que muchas veces hay tradiciones, por ejemplo, religiosas, que nos enseñan una cierta idea de moral y básicamente nos dicen que si somos buenos vamos a obtener buenas cosas en la vida, que vamos a obtener el éxito o que Dios o el universo nos va a favorecer. Y eso después pareciera en la práctica no ser tan así. Es decir, que hay personas en el mundo que realmente se han logrado hacer millonarias, satisfacer sus deseos, sus necesidades, cumplir objetivos y sueños que tienen, y de forma no precisamente moral, no necesariamente siguiendo estos estándares de moral que han transmitido las religiones. Inclusive pueden mostrarse a veces como personas egoístas, egocéntricas, que están centradas nada más en sus propias cuestiones. Y pues lo que podemos reflexionar es que si una persona aprende a usar las leyes universales, pues efectivamente puede lograr ese tipo de cuestiones, de logros, de adquisiciones, inclusive de objetivos, sin necesidad de seguir un criterio moral específico. Porque en este sentido, un juego no está programado para obedecer a un cierto tipo de bien determinado, de un bien moral determinado, digamos. Y eso se veía también en esta plataforma del juego de la película, donde muchos de los jugadores se la pasaban por ahí por las calles destruyendo cosas, matando o torturando NPCs, robando bancos, por ejemplo, todas cosas que les resultaban divertidas y que el juego no las penalizaba. Tal como si el universo, en general, si usas las leyes universales, no necesariamente lo va a penalizar. Pero sí, como comentaba Cernam, el hecho de hacer las cosas de una determinada manera que podemos considerar más buena o más contemplativa hacia los demás, aunque no esté principalmente favorecida a nivel universal, sí está favorecido muchas veces por las personas y por los vínculos.
Por lo cual el hecho de ayudar a otras personas, el hecho de hacer vínculos de cooperación, de procurar lo que se llama ganar-ganar, que justamente es una dinámica que se descubrió y se desarrolló a través de las teorías de juegos. Básicamente se dieron cuenta de que muchos juegos en la sociedad, diría que la mayoría, estaban enfocados en que uno le gane a otro. Es decir, que uno resulte vencedor y que los otros pierdan. Pero John Nash y varios otros teóricos empezaban a desarrollar este punto de vista de que sí pueden haber juegos que sean más bien cooperativos, donde si uno de los personajes, uno de los jugadores, procura que todos ganen o que todos se beneficien de alguna forma, realmente le va a resultar más fácil ganar el juego, le va a resultar más fácil conseguir el apoyo también de los demás y le va a resultar probablemente más disfrutado también, porque está obteniendo el éxito sin perjudicar a otros, sin dañarlos, sino al contrario, beneficiándose uno mismo y beneficiando también a todo el sistema. Entonces, lo que podemos sintetizar de esta cuestión es que si bien se pueden lograr cosas a través de las leyes universales, siendo egoísta y siendo egocéntrico, tomando el otro camino de la cooperación y del ganar-ganar, se pueden lograr cosas todavía mejores de forma más fácil, más fluida, más disfrutada y con el apoyo de una mayor parte también del sistema. No sé si quieres sumar algo más a esto que estamos hablando o pasamos a el aprendizaje espiritual número 6. Sí, pues hay otra cuestión también vinculada con ello y que tiene que ver con, en este aspecto de cómo cada uno va realizando, desde dónde realiza cada una de las cuestiones. Creo que en ocasiones hay aspectos que quedan ocultos, podríamos decirlo, que están más allá de esos límites, por lo menos de los que, aunque sea inconscientemente, cada uno se haya puesto. Y curiosamente en el juego ocurría que los programadores habían creado también, en primera instancia, uno de los protagonistas, una pareja protagonista, había creado un juego. Ese juego fue comercializado a través de una distribuidora que robó ese código y lo utilizó para recrear este nuevo videojuego, ¿sí? Este nuevo videojuego que se llamaba La Ciudad Libre. Y para ocultar ese hecho, pues lo ocultó detrás de, podríamos decir, más allá de ese horizonte, de esos límites previos, y de ese modo quedaba oculto a la vista de cada uno de los jugadores, sean NPCs o los jugadores mismos que estaban con sus avatares desde el mundo real. Y algo que me pareció muy interesante también, para que podría quizás sintetizarse como respuesta a una posible pregunta, que sería cómo observar lo que quizás a priori está oculto, o cómo reconocer o ubicar esas cuestiones que están allí, más allá de si las podemos ver o no, o percibir, mejor dicho, con nuestros sentidos. Sentidos como la vista, el oído, el olfato, etc. Y hacia el final de la película, Guy, bueno, viendo también ciertas evidencias que habían dentro, percibibles, apenas percibibles, aunque iban siendo ocultas una y otra vez por los administradores, los creadores de este nuevo juego, hay algo que estos que estaban queriendo ocultar y que no se dieran cuenta de cómo habían robado esta cuestión, había algo que no habían tenido en cuenta, y eran los reflejos. Y en este sentido, hay algo que Guy había estado haciendo una y otra vez a lo largo de su cotidianidad allí en Ciudad Libre, y era ver a través de su persiana. ¿Por qué? Porque se veía una imagen extraña, a la que él no comprendía a qué se refería. Y hacia allí al final, cuando con esta otra personaje que estaba procurando encontrar esa evidencia de ese ilícito, de ese robo de un código, de un juego previo, se da cuenta de que, bueno, conjuntamente cuando estaban explorando allí esas persianas en su departamento,
descubren que habían querido ocultar todo, pero no se habían dado cuenta de ocultar esos reflejos. Y eso me condujo también a la reflexión de en nosotros mismos, en nuestra vida cotidiana, si queremos, por ejemplo, ubicar cuáles son esas creencias o cuestiones que estamos valorizando, inclusive sin darnos cuenta a nivel consciente, y puede ser observando justamente nuestro entorno, qué es lo que nos refleja. Al igual que esas persianas que mostraban que más allá de ese límite había algo más allá. Mejor dicho, más allá de que ese límite invisibilizaba lo que había plus ultra, en este caso el reflejo lo hacía visible. Y eso en nuestra vida cotidiana lo podemos observar, como decía, en nuestro entorno, más también en nosotros mismos. Por ejemplo, en qué acciones cotidianas estamos realizando, con qué cuestiones nos relacionamos y de qué manera nos relacionamos con ellas, con qué personas nos rodeamos, por ejemplo, qué tipo de amistades, vínculos creamos y recreamos una y otra vez, etc. Y en ese sentido también eso nos remite a uno de estos principios naturales, estos principios cósmicos, es decir, que remiten al orden de las cosas, de cómo está estructurado el propio universo, y es el de correspondencia, por ejemplo, este principio de correspondencia, entre otros, más este nos dice justamente que en función de cómo nos organizamos a nosotros mismos, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros propósitos, aquellos elementos que sirven de atractor organizadores de nuestro psiquismo, pues luego eso se ve reflejado externamente con nuestras acciones y con lo que vamos, como digo, recreando en nuestro día a día. Entonces, podemos aprovechar ese principio en dos sentidos. Por un lado, pues para observar también las cuestiones que materializamos en nuestra cotidianidad, para reconocer cuáles son aquellos aspectos que, aunque sea inconscientemente, hemos estado poniendo como atractores en nuestra vida y que han estado dirigiendo cual hilos ocultos. También cuáles son nuestras reacciones, nuestros automatismos, nuestros gustos, etc. Sino también en la otra vía, de entonces poner las semillas adecuadas de aquello que deseamos lograr en nuestra vida cotidiana, que tengan que, obviamente, que ver que sean las más propicias, las más fructíferas para ello, preparar también todo ese terreno para recibir esa semilla específicamente, y a través del compromiso de brindarle nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra energía, pues entonces ver crecer efectivamente y brindar esos frutos a lo que hayamos allí sembrado. Oscar, ¿quieres también Claro. capitalizar algo de esa reflexión, por ejemplo? ¿O otra que quiera Sí. compartir? Sí, justamente ese principio hermético de correspondencia que se enseña en enseñanzas espirituales desde hace muchísimos años, nos dice que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Y eso se ve en diferentes instancias de la película. Por ejemplo, el hecho de cómo es arriba es abajo se lo podía analizar en el sentido de que los programadores, varios de los programadores del juego, tenían determinados gustos, determinadas predisposiciones también, que introdujeron en la programación del juego. Por ejemplo, los gustos de la programadora, lo que le gustaba comer, lo que le gustaba hacer y demás, fueron introducidos ahí en el juego, en sus determinados algoritmos y demás. Y eso hizo que cuando ella entraba al juego se encontraba a personajes como Guy que le reflejaban esas cuestiones. De pronto comenzaron a sentir atracción justamente porque, como dice otra ley universal, lo similar se atrae con lo que es similar. Entonces comenzó a ver que Guy tenía muchas características similares a ella y se sintieron atraídos para después finalmente descubrir cuál era el programa que generaba esa atracción. Y era el hecho de que por correspondencia sus propios gustos se habían después trasladado a esa vida dentro de esa simulación, digamos, dentro de ese videojuego. Y también se puede ver la otra vertiente de esa correspondencia en el cómo es adentro es afuera, que se lo encontró Guy
en otra situación donde para ir más allá de los límites conocidos tuvo que enfrentarse a una versión de sí mismo, básicamente, de su propia persona, pero potenciada. Básicamente fue como encontrar un reflejo de él que estaba tratando de detenerlo, estaba tratando de frenarlo, le hacía una resistencia, le ejercía una oposición para que él no logre avanzar. En lo cual también hay varias otras leyes universales implicadas, como la ley de inercia, es esa resistencia a cambiar de estado, y también nos refleja ciertos principios psicológicos, como el principio de la sombra que habla Carl Jung. Es decir, el hecho de que en el inconsciente propio hay determinadas cosas que uno no conoce y que muchas veces nos pueden generar interferencias, problemas o nos pueden frenar también. Entonces, este personaje que se aparece con la misma cara de Guy, pero con un cuerpo mucho más grande, más fortachón, digamos, y más tonto también en algunos sentidos, menos hábil o menos inteligente intelectualmente, nos puede estar representando esta faceta del propio inconsciente de cada uno. Es como el propio automatismo en la mente de cada persona que nos intenta frenar, básicamente porque está guiado por inercia, está guiado sin pensamiento, sin conciencia, y lo único que intenta es evitar que las cosas cambien. Es decir, trata de mantener el estatus de la situación. Trata de evitar que se traspasen ciertos límites y evitar que se salga de cierta zona de confort. Entonces aquí podemos encontrar el sexto aprendizaje, que es que en todo camino de desarrollo personal, todo camino de cambios y de transformaciones, el propio inconsciente y desde dentro de cada uno de nosotros va a generar resistencias y hay que estar atento a eso porque se pueden producir muchos tipos de excusas, por ejemplo, para no seguir avanzando y para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer porque hemos elegido ese camino. Y también en otros casos, esos reflejos que nos frenan se aparecen representados por otras personas, pero que en algún punto tienen cosas propias de nosotros. Nos reflejan cosas que no nos gustan y que en sí tienen que ver con nuestras propias vidas. Y no es la solución luchar contra los demás. No vamos a ganar esa batalla luchando contra el otro, intentando destruir al otro, sino intentando darnos cuenta y tomando conciencia de desde dónde nosotros mismos estamos provocando ese reflejo afuera. Y qué es lo que nosotros tenemos que aprender para que ese reflejo externo se disuelva o se ponga a nuestro favor, inclusive. Y en la película se ve cómo Guy se da cuenta de que el hecho de cambiar de lentes, cambiar su forma de ver el mundo, fue lo que hizo que él avance. Y es lo que le propone también a su contrincante, a su aparente adversario, a su reflejo. Le coloca esos nuevos lentes que le permiten ver la realidad de forma distinta y que esto también a nivel psicológico se relaciona con la teoría de los filtros cognitivos, por ejemplo, y de las creencias, que básicamente nos muestra que nuestras creencias son como filtros, como lentes, que nos permiten ver la realidad de tal o cual forma. Si tú, por ejemplo, tienes la creencia de que todas las personas están en tu contra, básicamente vas a ver solo evidencias en el mundo de que la gente está en tu contra. En cambio, si tienes la creencia de que el mundo es un lugar amigable, de que las personas son amables y de que están predispuestas a ayudarte, vas a ver toda clase de situaciones donde las personas intentan ayudarte y vas a hacer crecer también eso en tu realidad. Entonces ahí efectivamente esa versión supuestamente malvada de Guy cambia también su forma de ver la realidad, digamos que reprograma estas creencias, empieza a ver también otro tipo de señales que antes no había considerado y de pronto comienza a cambiar su actitud, cambia su identidad, se vuelve más amigable y se pone a favor también de la comunidad y de los propósitos que todos ellos tenían. Entonces, esto nos da la lección de que
el cambio realmente tiene que venir desde la propia mente de cada persona si queremos que sean cambios efectivos, que cuando se aparecen supuestos adversarios nos están reflejando cosas y que son cosas de las que tenemos que aprender y hacernos conscientes. Entonces ahí tenemos el reflejo de el camino de lo que se llama iniciático, que se aborda mucho en las corrientes iniciáticas, es el hacerse cargo de la propia vida y no depender tanto de otros seres, ni siquiera de entidades divinas y demás, sino el aprovechar el propio funcionamiento del universo para hacer el avance personal. Y por otro lado, también tenemos una perspectiva que se suele hablar mucho en la religión, en las corrientes New Age inclusive, que es el hecho de acudir a un supuesto yo superior o una supuesta entidad divina, supuestos guías y demás, que pueden o no ser ciertas, más esto se ve aquí reflejado en la película como el hecho de acudir a estos programadores del sistema para que te ayuden a decodificar cómo el sistema funciona. Seguramente algunas personas se sentirán más identificados con ese camino más propio, más ligado en lo psíquico, en los análisis de las cosas que pasan, y otras personas se sentirán más identificadas con el hecho de rezarles a determinadas entidades o hacer determinadas canalizaciones para intentar captar mensajes de ciertas otras entidades. Más en general, y en sí la lección número 7 que quiero recalcar y mencionar, es que una u otra forma, sea cual sea la modalidad del juego que elijas, este principio en común está siempre guiándonos y es, como bien decía Hernán, este principio de la correspondencia. Y que en uno u otro sentido lo que está claro es que intentando echar las culpas afuera, intentando responsabilizar a otros de las cosas que nos pasan, vamos a quedar siempre presos de esos bucles repetitivos, llegando siempre a los mismos resultados y a los mismos fracasos también. La única manera es, de alguna u otra forma, darnos cuenta de que el universo tiene cosas para enseñarnos, que tenemos cosas para aprender también del universo y que podemos tomarnos la vida como una gran lucha o tomarla como un gran juego también, que sirve para aprender y sirve para divertirnos. No sé si quieres aportar algo más, Hernán. Y antes de concluir, y si tienes algún mensaje también para compartir con esta audiencia. Sí, antes de mi comentario voy a hacer ese recordatorio y es que se suscriban aquí a este canal de YouTube. Así también la propia plataforma les notifica de las próximas publicaciones. Les recuerdo también que le den un me gusta a este video y que nos sugieran también otras producciones audiovisuales para revisar aquí en la caja de comentarios, que también pueden compartir allí pues sus aportes, reflexiones acerca de esta película o varios de los elementos que hayamos mencionado. Y también que nos sigan nuestra fanpage en Facebook, donde nos encuentran a su vez también como Jain Studios. Y lo que quería aportar ahí a lo que mencionabas acá, antes de concluir también el programa de hoy, pues es que esa correspondencia desde donde podríamos decir también que invocamos al recrear, al informar a nuestro mundo, de qué es lo que nos hemos propuesto o hemos valorizado, creo que también es una de las señales o señales que se nota, se ve reflejado, ahí aprovechando también el juego de palabras de cuestiones, de conceptos que hemos estado explorando recién, en una de estas escenas finales en los cuales Millie, que era una de las programadoras, una de las creadoras de aquel juego original, hablando con Guy, se da cuenta, gracias a comentarios de Guy, que eso que ella veía en él, que era atento para con ella, que valorizaba cuestiones que a ella también le importaba, que la quería de maneras que a ella le interesaba también, en realidad correspondían a quien le había programado. Es decir, eso que él sentía como Guy, como personaje, en algún punto seguía siendo una cuestión correspondiente a quien había sido el autor de la programación que bueno, luego se veía reflejado en esos hechos. Y es allí cuando Millie, esta otra creadora del juego, como mencioné antes, se da cuenta de aquello
y que quien había programado efectivamente a todo el algoritmo al que correspondía Guy era su anterior compañero, y bueno, nuevo compañero ya, dado los desenlaces de la película, que era Keys, justamente, el que tenía las claves. También el tema de los nombres en esta película ha sido también un elemento también con el cual han jugado en estos elementos. Guy como una persona en algún punto genérico, con el cual nos podemos sentir identificados, y con otras personalidades como la que comenté recién de Keys, el programador que no solo significa que tiene las llaves o códigos, sino también keys como el de las teclas, los teclados. Es decir, en ese aspecto también nos remite a cuestiones que hemos explorado, por ejemplo, en el programa más reciente, el de La Llegada, acerca del lenguaje y cómo las palabras que utilizamos son un puente para materializar o conducir hacia la materialización, el logro de aquello que nos hayamos propuesto, esas semillas, como mencionábamos antes, que hayamos sembrado en esos aspectos sutiles y que luego queremos ver materializados y disfrutar en la cotidianidad, en lo denso, en lo material. Muy bien, gracias por esas reflexiones y simplemente aportar que la vida puede ser considerada como un gran sistema de información, como un gran juego. Claramente la vida tiene un diseño, tiene ciertos patrones de orden y dentro de ese diseño podemos ser jugadores. Podemos modificar nuestras identidades para que en vez de estar luchando todo el tiempo, tengamos identidades de jugadores que aprovechan toda esta experiencia. Y como en todo juego, como en todo diseño, hay determinados comandos. Hay determinadas leyes que regulan toda la cuestión, determinados programas y determinados comandos que podemos introducir para guiar nuestras vidas hacia donde queremos en el juego, para ir avanzando de nivel y ir obteniendo determinadas cosas que para nosotros sean importantes. Y básicamente esos comandos principales que siempre es importante recordar, porque nuestros caminos de desarrollo personal y espiritual tienen que ver con eso, son la información que introducimos en nuestras ideas y pensamientos, la información que emitimos a través de nuestras palabras, la información que le transmitimos a la realidad a través de nuestras emociones y nuestros afectos, y que efectivamente afectan a las acciones que realizamos. Es decir, la información que introducimos al mundo a través de nuestros hábitos cotidianos, de nuestras actitudes y de nuestras reacciones también ante las cosas que pasan. Entonces, si alguna vez te has sentido un poco estancado en tu realidad, si te has sentido que no avanzabas o que no tenías el nivel de emociones o de éxito o de virtudes que te hubieran gustado tener, piensa en cómo inició sus cambios Guy en esta película. Básicamente comenzó con pequeñas cosas, con pequeñas nuevas decisiones, algo tan simple como pedir un café diferente al que se pedía cada día, le permitió ir saliendo de esa zona de confort, planteándose qué tantas cosas nuevas podría llegar a imaginar, podría llegar a realizar, y también dándole la oportunidad a los demás de que se den cuenta de que se pueden hacer cosas diferentes, de que no necesariamente las cosas en el mundo tienen que ser así, sino que básicamente esto es así porque hemos estado permitiéndole que sea así, hemos estado dando nuestro poder para sustentar el estado actual de las cosas, pero que si comenzamos a tomar decisiones desde lo más pequeño, vamos a ir ascendiendo también a lograr cada vez decisiones más grandes, más profundas y más influyentes para la vida personal y para el sistema en general. Por lo pronto, esta decisión de escuchar este podcast ha sido muy disfrutada para nosotros, creo yo, Hernán. No sé si estás de acuerdo. Totalmente. Y ojalá que para ti también, ojalá que sigamos tomando nuevas y mejores decisiones juntos también, recorriendo estos caminos de aprendizajes. Y por lo pronto les deseamos que disfruten esta semana y ya veremos qué nueva historia analizaremos la semana próxima. Por lo pronto, abrazos grandes, aguardamos sus comentarios y que sean felices jugando este maravilloso juego de la vida. Chau, chau. Así es, chao, chao.